Hola, ¿qué tal? En esta ocasión quisiera platicar unas reflexiones sobre lo que entiendo, lo que es la fe y sobre su relación con diferentes cuestiones del conocimiento y de cuestiones del ámbito religioso. Quisiera empezar con una cita de lo que nos dice Jiddu Krishnamurti para pues, retomar ciertas visiones que yo considero que pues tienen muy, muy claro esta visión, ¿no? Dice Jiddu Krishnamurti, al mirar lo que es, se acepta y se comprende, viene una transformación. Se adquieren la esperanza y la fe reales. Pregunta, ¿cuán importante es la esperanza y la fe en la vida? Krishnamurti responde, espero que no piensen que me pongo severo si digo que no tienen importancia en absoluto. Hemos tenido mucho de lo que llaman esperanza y fe. La fe en la iglesia, la fe en la política, la fe en los líderes, la fe en los gurús, porque queríamos lograr un estado de dicha, de felicidad y así sucesivamente. Y la esperanza ha nutrido esta fe. Y cuando uno observa a través de la historia a lo largo de nuestra vida, toda esta fe y toda esta esperanza no tienen importancia en absoluto, porque lo importante es lo que somos, realmente lo que somos, no lo que pensamos que somos o lo que pensamos que deberíamos ser, sino realmente lo que es. Si sabemos mirar lo que es, eso dará lugar a una tremenda transformación. Yo creo que esto que nos dice Yu Krishnamurti, pues es muy sabio, es muy atinado, porque en realidad la verdad de lo que es la fe tiene que ver con un estado perceptivo. Yo puedo en un momento decir que tengo fe en Dios, pero puedo referirme a una referencia de algo que he adoptado a través de mi historia personal como parte de una especie de búsqueda de seguridad, de refugio en una figura de autoridad, la búsqueda de la seguridad, de tal manera que en realidad lo único que estoy haciendo es ajustarme a un molde que me permite resolver de manera superficial mi problema existencial. Pero realmente si yo entiendo cuál es la naturaleza del conocimiento y si reconozco que la verdadera naturaleza del conocimiento es infinita, que no tiene fin, entonces me encuentro con la idea de que todo conocimiento es una visión limitada de la verdadera posibilidad cognitiva que tenemos para aprender sobre toda la realidad. En ese sentido, la respuesta a ciertos cuestionamientos sobre qué es la vida, qué es lo que nos da sustento, de dónde venimos, hacia dónde vamos, no pueden tener una respuesta simplemente a través de un conocimiento convencional derivado de un proceso que está constituido de una construcción de ideas que se van perfeccionando y que de alguna manera van construyendo un modelo que nos permite reconocer ciertos fenómenos, ¿no? La ciencia, por ejemplo, construye su conocimiento a partir de pruebas y ensayos que se van respaldando con diferentes teorías, que a su vez esas teorías son las que encuentran respaldo con estos experimentos, ¿no? En términos de fe, la fe es ciertamente cierta confianza dentro de la incertidumbre, ¿no? Yo escribí un texto que habla sobre esto, que coincide con lo que nos dice Krishnamurti. Espero lo encuentren interesante. La fe se ha entendido como una especie de confianza dentro de la incertidumbre, donde uno espera un resultado que promete solucionar diversos tipos de problemas, basado en la esperanza. La fe es en realidad un estado de ser donde se asume la incertidumbre en la inmensidad del conocimiento, donde al final solo se tiene certeza de lo que se percibe en el presente y se es de alguna manera independiente de la memoria.
se puede percibir la naturaleza de la realidad cuando la mente está libre de obstrucciones perceptivas y cognitivas que no nos dejan reconocer cómo son las cosas. Fe en Dios no significaría tener confianza en cierto tipo de autoridad o en un poder superior de manera externa, sino el resultado de una autoobservación y reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Asimismo, la fe religiosa es el reconocimiento del existir de cierta forma, donde nuestro vínculo con lo otro es sagrado y por lo mismo basado en el amor. Yo creo que mucho del paradigma con respecto a lo que es la fe tiene que ver con la solución a cierto tipo de problemas, ¿no? La fe no simplemente obedece a una búsqueda intelectual de las respuestas sobre nuestras preguntas existenciales, sino es realmente el poder abordar cierto tipo de problemas como lo son el sufrimiento, la muerte, muchos problemas como la enfermedad, etcétera, ¿no? Muchas veces al enfrentarnos a muchos problemas buscamos cierto tipo de respuestas porque realmente no hallamos esa solución en el conocimiento convencional. Muchas veces podemos tener un conocimiento científico y no ser suficiente para entender cierta problemática, ¿no? Creo que los límites de lo que el conocimiento científico nos puede dar forman parte de ese sentido de la fe. Ahora, la fe no es nada más una cuestión que se encuentra en el ámbito religioso. Yo creo que todo tipo de conocimiento se basa precisamente en lo que es la fe, no por otra cosa, sino por el hecho de que ningún conocimiento tiene una base por sí misma concreta. Por mucho que hablemos de que hay una evidencia científica muy sólida con respecto a cualquier tipo de fenómeno, en realidad toda la realidad es un fenómeno vacío, no tiene ninguna base de la cual podemos asirnos, sujetarnos. Simplemente que la naturaleza de la realidad es vacía, es parte de su naturaleza, es la energía. Y esa naturaleza no tiene centro, no tiene sustancia, no tiene forma en la que podamos tomar una base para objetiva, ¿no? No existe una objetividad absoluta, ¿no? Sino que en realidad todo tipo de conocimiento se basa en la confianza de que tenemos cierto nivel de certeza, ¿no? No, no quiere decir esto que el conocimiento científico no tenga bases. Es cierto que todo conocimiento científico tiene una metodología que se basa en la experimentación, en la comprobación, en en cierto tipo de lógica que nos permite reconocer que las cosas son reales, pero sin embargo, nada de lo que existe es por sí mismo una realidad objetiva, sino que es una interpretación de nuestra mente. Solo percibimos los efectos de los fenómenos y los fenómenos por sí mismos puede ser que sean realmente un misterio irresoluble. No podemos resolver cuál es la esencia misma de toda la realidad. Simplemente podemos conocer sus efectos y a través de nuestra profundidad de investigación y de entendimiento podemos llegar cada vez más profundo en el hoyo, en el agujero del conocimiento, ¿no? En la cueva, ¿no? De la sabiduría, ¿no? Por decirlo a través de esta alegoría. En el sentido religioso, el interés desde el punto de vista religioso es resolver el problema del sufrimiento, el resolver el problema de la muerte, el de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, la necesidad
tener confianza en cierto tipo de respuesta, eh, pues obedece a esa búsqueda de la felicidad, ¿no? Que realmente no va a existir hasta que podamos partir del encuentro con esa felicidad. Entonces, la única manera en la que podemos encontrar esa confianza de manera certera es un poco como dice Krishnamurti, es a través de la introspección, es el partir a través de lo único de lo cual podemos estar certeros que es real, que es nuestra propia existencia. Si tomamos en cuenta lo que dice René Descartes sobre el pienso, luego existo, su planteamiento principal se basa en la búsqueda de una certeza. ¿De qué puedo tener certeza que existe realmente, no? Según René Descartes, la única certeza de lo que puedo asegurar es que existo y que pienso, ¿no? Y es a través del pensar que uno se da cuenta que existe, por eso dice pienso, luego existo. Yo personalmente creo que el planteamiento budista va todavía más lejos, porque no es precisamente a través del pensamiento, ¿no? Esto viene a ser una desvirtuación que se manifiesta en Occidente, sino realmente creo que antes de hablar de pensar, es una cuestión de contemplar, de percibir, y eso obedece a esta noción de fe, que es precisamente tener cierta certeza dentro de la incertidumbre. Como dice Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Sé que no sé nada porque reconozco la vastedad del conocimiento y la naturaleza infinita de la realidad, por lo tanto, una capacidad, una posibilidad de solamente poder reconocer lo que puedo percibir en el presente, ¿no? En ese sentido, creo que es necesario tomar esto en cuenta porque muchas veces cuando tenemos una situación difícil, a lo mejor no tenemos la oportunidad de generar una reflexión intelectual alrededor de todo esto y no es necesario realmente tener como un proceso intelectual este conocimiento, sino realmente tener una base que no tenga eh, de qué agarrarse de manera objetiva, sino que tenga una base simplemente por existir, que yo pueda confiar que la vida existe y que tiene un sentido, que, que mi vida no es una existencia, puede ser dentro de un absurdo, como dice Camus, pero no en un sinsentido realmente, ¿no? Yo creo que la existencia del amor, entendiendo el amor como el interés, la voluntad por por la virtud, por la bondad, es parte de lo que nos da fe, ¿no? A veces necesitamos cierta confianza en este tipo de elementos como lo es el amor para no suicidarnos, porque muchas veces podemos vivir una vida que aparentemente está en un cierto orden, pero en el fondo optamos por una especie de suicidio donde no reconocemos que nos estamos suicidando y simplemente podemos recurrir a ciertas drogas, podemos recurrir a la comida para suicidarnos, podemos recurrir al alcohol, al cigarro, a muchos tipos de ilusiones que nos dan una solución temporal que nada más nos entretiene sensorialmente, pero que realmente estamos evadiendo la verdadera problemática que tenemos que atender, ¿no? Nuestra responsabilidad está dentro de la naturaleza de la vida que nos la marca nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente, ¿no? Yo creo que el tener un cuerpo, que es una manera de decirlo a lo mejor imperfecta, no tenemos un cuerpo, sino que el cuerpo se manifiesta en nosotros. Nosotros no somos aquellos que
que tenemos como posesión un cuerpo, sino que manifestamos el fenómeno cuerpo como parte de lo que es el ser, ¿no? Yo hablo de esta distinción porque es muy importante verlo de una manera no dualista, ¿no? El reconocer la naturaleza del organismo, dar cuenta de los principios que le dan no solamente placer, podemos encontrar en el cuerpo muchos tipos de placer, pero también tenemos que reconocer qué nos da vida, ¿no? Qué nos sostiene, qué nos da sentido, no solamente a nivel cuerpo, sino existencialmente, qué es el sentido de la vida, ¿no? En ese sentido es donde entra la fe de una manera muy significativa, porque muchas veces podemos entenderla de muchas maneras que no tiene verdadero sentido. Si yo busco entender o yo trato de resolver el sinsentido de la existencia de una manera eh, pues sólida que me pueda dar base para sentir cierta seguridad, probablemente nunca lo encuentre así de esa manera, pero sí a partir de entender que no hay nada en sí que podamos sujetarnos, como lo dije antes, a lo mejor lo repito mucho, pero es precisamente como encontrar esa naturaleza de la vacuidad que nos permite tener confianza que esa vacuidad es parte del sentido del existir. Todo lo que es una vida religiosa es una forma, un aspecto de la vacuidad, ¿no? Yo creo que la vida tan superficial que vivimos es una vida llena de pura de puros elementos sensoriales que no nos dicen nada, información que no tiene sentido. Podemos tener una vida llena de cierto tipo de conocimiento, pero sin ningún sentido, sin ninguna respuesta que nos haga entender, no solamente como por qué existimos, ¿no? Como algo que, ya dejando lo intelectual, sino algo que queramos responder, ¿no? Sino que eh, tengamos una manera de relacionarnos con la realidad, ¿no? Tal vez el sentido de la vida no existe como una respuesta concreta, pero sí como un estilo de vida, una forma de relacionarnos con la vida que por sí mismo ya nos está dando una respuesta. Bueno, pues espero que sirva de algo esto que les comparto. Yo puede ser que redunde un poco en algunas ideas. Estaba platicando con una amiga y pues surgió este tema y pues sentí que era importante compartir estas reflexiones y pues si no, espero no haya dejado nada en el tintero y eh, pues muchas bendiciones y muchas gracias.